El mundo estaba pendiente de ella, después de la conmoción que provocó hace 2 semanas al desvelar en una emocionante carta publicada en The New York Times que se había sometido a una doble mastectomía para reducir las posibilidades de desarrollar un cáncer de mama. Finalmente, Angelina Jolie reapareció en Londres en el estreno de la última película protagonizada por su marido, Brad Pitt. Con su historial familiar, Jolie se hizo un test genético. Tenía un 87% de riesgo de contraer cáncer de mama y ahora ese porcentaje se sitúa en un 5%. El proceso de extirpación de ambas glándulas mamarias, conservando piel y pezón, y la reconstrucción de los pechos duró 9 semanas y se completó a finales de abril. Las pruebas arrojaron también un 50% de posibilidades de que la actriz padezca un tumor de ovarios y ya piensa en quitárselos. En Clínicas Rincón, donde se han llevado realizando este tipo de pruebas desde los últimos años, está instalada la unidad de medicina genómica, dirigida por el doctor Arturo Reyes Palomares, que nos explica todo lo referente al cáncer de mama y también a su detección a través del genoma. El cáncer es una enfermedad compleja que bien atiende a factores genéticos y también factores no genéticos derivados del ambiente o la propia estilo de vida que pueda desarrollar cualquier persona. Si bien es cierto que en el caso concreto del cáncer de mama atiende una especial importancia en mujeres, puesto que es una de las primeras causas de defunción en mujeres que presentan una edad entre los 35 y los 55 años aproximadamente. Las causas genéticas o la predisposición genética a desarrollar un cáncer de mama está en torno al 5 o el 10% de la población de las mujeres que pueden ser susceptibles de tener un tipo de cáncer de mama directamente derivado por factores genéticos. Concretamente, los genes que se estudian, o más bien las mutaciones asociadas a los genes, son el BCRA1 y el BCRA2. En total se conocen alrededor de unas 100 o 200 mutaciones relacionadas con estos dos genes, que son genes supresores de tumores, y en el momento que se presenta un defecto en el propio gen, pues se inhibe ese efecto de protección para parar el tumor que en un momento dado progresa. Ese crecimiento celular, si en un momento dado se presenta esa mutación en el gen que hace que se pueda controlar ese crecimiento celular, pues no se produce, de forma que esas células crecerían de forma descontrolada y podrían dar lugar pues tanto al cáncer de mama como de ovario, que son los dos más prevalentes asociados a esos dos genes cuando están defectivos. Concretamente, el cáncer de mama, cuando están presentes una de las 3 mutaciones más frecuentes en este gen, que pueden llegar incluso a abarcar el 80 o el 90% de las causas genéticas derivadas de cáncer de mama derivadas exclusivamente de origen genético, pues presenta aproximadamente un porcentaje de un 60% en cáncer de mama y también un 40% de ovarios, que también hay que tener muy en cuenta. Si bien es cierto que a pesar de cubrir ese 80 o 90% de causas genéticas que están o que pueden desarrollar el cáncer de mama, analizando las mutaciones exclusivamente del gen BCRA1 y BCRA2, pues tampoco se puede pensar que ya no hay causas hereditarias que puedan ser o puedan causar ese cáncer de mama, puesto que hay otra serie de mutaciones que también tienen origen hereditario y podrían dar lugar al desarrollo de la enfermedad. Si bien es cierto que, aunque se pueda de una forma pues ya conocer de antemano esas mutaciones, se puede aumentar mucho más las labores de prevención y vigilancia sobre la mujer para que ese tipo de patologías, bien en el momento que se desarrollen o incluso antes, pues disminuyan considerablemente a través de esas medidas el riesgo de desarrollar un cáncer de mama. De todas formas, sí que es cierto que el hombre tampoco está, excluido de este proceso, puesto que también puede desarrollar cáncer de mama. De hecho, hay algunas mutaciones que son bastante agresivas en el hombre, aunque la prevalencia es mucho menor, y tampoco hay que crear una alarma social, puesto que en total el desarrollo generalmente del cáncer de mama, alrededor entre un 5 y un 10% es lo que se considera exclusivamente de origen genético, aunque si bien es cierto que cuando están presentes las mutaciones, pues hay que tener en consideración la intensidad con los que esos defectos pueden producir o pueden originar ese desarrollo del cáncer, ¿no? Bueno, como decíamos, tanto el hombre como la mujer, pueden ser parte activa de las labores de
de prevención de la aparición del cáncer de mama. Fundamentalmente hoy en día, gracias al análisis genético que se pueden desarrollar en nuestro centro, pues las parejas, por ejemplo, que tienen un proyecto reproductivo pueden conocer de antemano la posibilidad de transmitir esas mutaciones a la descendencia y en cualquier caso tomar las medidas adecuadas, por ejemplo a través de un tratamiento de reproducción asistida con lo que se conoce como el diagnóstico genético preimplantacional, y evitar que su descendencia, pues por ejemplo, presente este tipo de anomalías, o bien incluso simplemente en la labor diaria, como hace poco a nivel mediático pues se conoce algún caso de alguna señora famosa, como es el caso de Angelina Jolie, pues por ejemplo decide en un momento dado extirparse las mamas debido a la presencia de esa mutación, y un caso particular en el que en su familia pues esté más que justificado, puesto que hay una tendencia a heredar esa mutación. Sí que es cierto que habría siempre que individualizar cada caso, estudiarlo detenidamente y evaluar los riesgos y beneficios con los especialistas que hay disponibles en Clínica Rincón para ello, y con eso pues tomar un consenso y un consejo genético en base a ese análisis previo que se pueda realizar y pueda desprender esos resultados. Efectivamente, en el momento que se pueda identificar cualquier origen genético relacionado con el cáncer de mamas o con cualquier otro cáncer, que también hay otras muchas pruebas disponibles para poder paliar o incluso prevenir la aparición de otro tipo de cánceres, lo que se puede poner de inmediato disponible es unas labores de prevención, de forma que el especialista pues pueda seguir una vigilancia más exhaustiva y personalizada del paciente, que pueda tener un mayor riesgo de poder desarrollar ese tipo de cáncer, de forma que podamos vernos en una situación en la que no haya que esperar hasta el momento de la aparición del cáncer, sino bien empezar con una serie de medidas previas, como ya existen para la vigilancia de cada uno de los tipos de tumores que puede desarrollarse a raíz de la predisposición genética, y con ello pues lograr obviamente que no suceda en un momento inesperado o bien de una forma tardía en la que ya pues a lo mejor tendríamos poco margen de maniobrabilidad. El procedimiento es muy sencillo, existe una gran posibilidad de análisis que se pueden realizar. Tan solo sería ponerse en contacto con nosotros, con los especialistas, para poder tomar muestras aquí en Clínica Rincón, para poder extraer el ADN y solicitar a través de petición, o bien mediante un laboratorio interno con el que podamos colaborar, con el que colaboramos de hecho actualmente, podamos desarrollar las pruebas pertinentes para detectar las mutaciones. Es muy sencillo, simplemente un análisis de sangre y en algunos casos de saliva es suficiente para poder detectarlo. Pues actualmente hay muchos tipos de enfermedades. Se pueden detectar enfermedades, digamos, un análisis de portadores, pues alrededor de 270 enfermedades de muy diversa índole pueden llegar a ser detectadas. Con eso no significa, en muchos casos, como también pasa con el caso del cáncer, habrá que especificar qué tipo de enfermedades son complejas y requieren también de que el ambiente pueda ejercer ese factor de predisposición, porque ya no solo hablamos de que la parte genética absolutamente puede generar una enfermedad, pero sí que es cierto que hay un gran número de enfermedades que tienen una gran predisposición genética, y actualmente pues el número se puede incrementar incluso en 200 enfermedades las que se pueden valorar a nivel de riesgo genético, y a realizar un consejo genético, que es lo que realmente permite al paciente elegir su posibilidad de poder aumentar ese tipo de análisis o vigilancia de cara a que no aparezca la enfermedad. Yo recomiendo, siempre y cuando haya dudas sobre la posibilidad de desarrollar cualquier tipo de enfermedad relacionada a nivel genéticamente, primero que acudan a informarse, que existe una gran variedad de pruebas que pueden realizarse, y yo creo que existe una posibilidad, desde luego, de quedarse tranquilo en ese aspecto, o bien de poner medidas antes de que puedan surgir problemas mayores, de forma que recomiendo que por lo menos intenten informarse, y en el caso de que haya un historial en el que se pueda dar con cierta repetición algún tipo de enfermedad de origen hereditario, aumentar aún más ese protocolo para que evidentemente pues intente desaparecer o intentar paliarse lo mejor posible.